premisas singulares y conclusión general, pero también puede tener premisas generales y conclusión más general aún. Pongo ejemplos, los ejemplos que di en la clase anterior. Los alumnos que se quedaron, yo les dije que se queden a preguntarme, no a volver a escucharme, ¿no? Muchos alumnos se quedaron, me estaban haciendo preguntas en el pasillo mientras venía. Les digo, vení, sentate y preguntá. Ahora se sentaron, pero me están escuchando decir lo mismo porque me están preguntando casi lo mismo que me preguntaron en la tutoría. Yo les ruego a los que me querían preguntar en el pasillo que se desinhiban, que pregunten acá lo que me querían preguntar. Porque yo me tengo que ir ahora, ¿no? Me van a seguir hasta el colectivo. Sí, puede suceder. A veces no me dejan ir al baño porque queda mal que yo vaya al baño y los alumnos dejen la puerta del baño enseguida. Pregunten acá, ¿no? Pregunten acá, no tengan inhibiciones, ¿no? Bueno, seguimos. Ejemplos de lo que dije recién de razonamiento inductivo. Premisas singulares y conclusión general. Juan estudia Derecho y lee muchos libros. María estudia Medicina y lee muchos libros. José estudia Filosofía y lee muchos libros. Tres premisas singulares. Juan estudia Derecho y lee muchos libros. María estudia Medicina y lee muchos libros. José estudia Filosofía y lee muchos libros. Tres premisas singulares. Conclusión. Todos los estudiantes universitarios leen muchos libros. La conclusión es general, las premisas singulares. Pero también hay razonamientos inductivos con premisas generales, cuya conclusión es más general aún. Los estudiantes de la Facultad de Derecho leen muchos libros. Los estudiantes de la Facultad de Medicina leen muchos libros. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía leen muchos libros. Tres premisas generales. Por lo tanto, todos los estudiantes de la UBA leen muchos libros. La conclusión es más general aún que las premisas. Premisas generales, pero conclusión mucho más general. Esa es la particularidad de los razonamientos inductivos para distinguirlos de los por analogía. La conclusión de un razonamiento inductivo aumenta el grado de generalidad que traen las premisas. Si las premisas son singulares, la conclusión es general. Si las premisas son generales, la conclusión es mucho más general aún. En cambio, en el razonamiento por analogía, vamos a poner ejemplos, el que puse en la clase anterior. Platón es filósofo y admiraba, o era filósofo y admiraba a Sócrates. Verdadero. Platón era filósofo y admiraba a Sócrates. Primera premisa verdadera. Aristóteles también era filósofo. Segunda premisa, también verdadera. Conclusión, Aristóteles también admiraba a Sócrates. Platón era filósofo y admiraba a Sócrates. Primera premisa verdadera. Aristóteles también era filósofo. Segunda premisa verdadera. Por lo tanto, Aristóteles también admiraba a Sócrates. Conclusión verdadera. Pero esa conclusión no es necesariamente verdadera. Podría haber sido falsa. Por eso ese razonamiento es no deductivo. Es inválido. Los razonamientos no deductivos, inválidos, admiten lo que se llama contraejemplo. Acá tenemos un razonamiento con premisas verdaderas y conclusión verdadera. La conclusión es verdadera, en este caso,
pero podemos encontrar uno que tenga la misma estructura, que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Acá es muy fácil encontrarlo. Vamos a cambiar a Aristóteles por Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX. Platón era filósofo y admiraba a Sócrates. Nietzsche también era filósofo. Hola, ¿qué tal? Nietzsche también era filósofo. Segunda premisa verdadera. Conclusión. Nietzsche también admiraba a Sócrates. ¿Alguien sabe de historia de la filosofía? Lo odiaba. Lo consideraba el causante de la decadencia de Occidente. Conclusión falsa. Y tiene la misma estructura que la anterior. Solamente hemos cambiado un nombre. Aristóteles por Nietzsche, pero la estructura es la misma. O sea que los razonamientos inválidos admiten la posibilidad de premisas verdaderas y conclusión falsa, los inductivos y los por analogía. Ahora, ¿en qué se diferencia el inductivo y el por analogía del inductivo? Dijimos, el inductivo aumenta el grado de generalidad. El inductivo aumenta el grado de generalidad. En la conclusión, aumenta el grado de generalidad que traen las premisas. El razonamiento por analogía mantiene el mismo grado de generalidad que traen las premisas. En la conclusión mantiene el mismo grado de generalidad. Si las premisas son singulares, la conclusión es singular. Si las premisas son generales, la conclusión tiene el mismo grado de generalidad que las premisas. Mantiene el mismo grado de generalidad. En cambio, el inductivo aumenta el grado de generalidad. ¿Eso qué quiere decir? No me lo están preguntando, pero se los indico porque a lo mejor puede preguntarse esto. Los razonamientos inductivos y los por analogía son no deductivos, son inválidos, a la lógica y a la matemática no les sirven. Pero en ciencia empírica algunos razonamientos inductivos y algunos razonamientos por analogía sirven. Hay buenas y malas analogías, hay buenas y malas inducciones, pero siempre son inválidos. Las buenas inducciones y las malas inducciones son inválidos desde el punto de vista lógico, tanto unas como otras. Las buenas analogías como las malas analogías son inválidos desde el punto de vista lógico, tanto unas como otras. Pero en ciencia empírica, en ciencia práctica, en física, química, biología, en todas las ciencias empíricas, las buenas inducciones y las buenas analogías tienen utilidad práctica, tienen lo que se suele llamar validez práctica. Pero cuidado, eso no es validez lógica. Son inválidos desde el punto de vista lógico, pero tienen lo que se llama validez práctica, son útiles. Hay buenas analogías. Yo les decía al grupo anterior, les preguntaba, y me sorprendió que nadie la haya visto la película. Es cierto que la película tiene 20 años de antigüedad, pero se sigue dando en canales de cable. ¿Alguien vio la película Despertares? Con Robin Williams y Robert De Niro. ¿Vos la viste? ¿Alguien más? Bueno. En esa película hay una muy buena analogía. Robin Williams hace el papel de un investigador que está trabajando con un grupo de pacientes que padecen parálisis, entre los cuales se encuentra Robert De Niro. Y él propone una hipótesis y llega a esa hipótesis por analogía. Él dice, la droga levodopa es útil para disminuir los efectos negativos del Parkinson. Eso es verdad. La droga levodopa es una droga
hasta ahora la más eficiente. El Parkinson no tiene cura. Y miren qué paradójico, ¿eh? Se suicidó Robin Williams porque tenía Parkinson, previendo lo que le esperaba, no quiso vivir lo que le esperaba. Él razona así. Primera premisa: la droga levodopa es útil, es eficaz para disminuir los efectos negativos del Parkinson. Mi paciente, Robert De Niro, tiene una parálisis que está emparentada con el mal de Parkinson. Segunda premisa verdadera. Conclusión: por lo tanto, la droga levodopa tiene que ser efectiva para tratar la enfermedad de Robert De Niro. ¿Te acordás lo que pasa en la película? Primero da resultados y después viene. ¿Qué es lo que pasa con el Parkinson, con la levodopa? La levodopa se le puede dar a los pacientes de Parkinson hasta ciertos niveles, pero no los cura, le frenan hasta cierto punto. Y cuando te pasas con la dosis, da efecto rebote. ¿Viste? Robert De Niro empieza a temblar más que nunca. Bueno, pero es una buena analogía. Es una buena analogía. Quien tuvo utilidad práctica. Fue una hipótesis que resultó refutada, pero podría haber resultado confirmada. Hay buenas y malas analogías. Sí. Inductivismo es una corriente. Lo vamos a ver en ciencia fáctica, las corrientes inductivistas. Hay dos. Todavía esto no entra en el universal. Vos querés decir, todos los razonamientos inductivos son inválidos, todos. Pero hay buenas inducciones y hay malas inducciones. ¿Sí? Las buenas inducciones le sirven a la ciencia empírica. Ni el razonamiento por analogía ni el inductivo le sirve a la ciencia formal. Pero a la empírica le sirven las buenas inducciones y las buenas analogías. Sí. Sí, sí. Su forma es incorrecta y eso lo hace inválido. Sí. Sí. En todas las falacias de inatinencia, la conclusión no es pertinente a las premisas, pero la ignoratio elenchi no tiene pertinencia en absoluto, no tiene nada que ver la conclusión con lo que se dice en las premisas. El enganche es forzado totalmente. Si decimos hay que votar a determinado candidato, ¿no? Porque los argentinos queremos vivir mejor. Que los argentinos queremos vivir mejor, estamos todos de acuerdo. Pero ¿hay que votar a determinado candidato porque los argentinos queremos vivir mejor? No, para fundamentar por qué hay que votar a determinado candidato, hay que hablar sobre las bondades del programa que propone ese candidato para que los argentinos podamos vivir mejor. Así, dicha así, es falacia ignoratio elenchi. Deben votar mi proyecto de ley universitaria porque todos los argentinos y todos los extranjeros que votan, que viven en este país, tienen derecho a una educación universitaria. Falacia ignoratio elenchi. Por eso hay que votar mi proyecto de ley universitaria. Estamos todos de acuerdo. Y los que no están de acuerdo, no lo dicen. Estamos todos de acuerdo que los argentinos y los extranjeros que viven en este país tienen derecho a la educación universitaria. Suponemos que estamos todos de acuerdo. Los que no están de acuerdo no se animan a decirlo que no están de acuerdo. Pero, ¿por eso hay que votar mi proyecto? No, yo tengo que explicar las bondades de mi proyecto para que los argentinos y los extranjeros que viven en este país puedan disfrutar de una educación universitaria. No que tienen que votar mi proyecto porque todos tienen ese derecho, ¿no? Dicho así, es falacia ignorante elenchi.
¿Querías preguntar algo? Sí, todavía me queda una duda de cómo determino que la inducción es buena o es mala. ¿Se mide por el grado de probabilidad de ocurrencia? Bueno, mirá, yo escuché cierta vez una charla que daba Gregorio Klimovsky, epistemólogo argentino, y decía que el grado de probabilidad de la inducción no siempre es el factor determinante de que la inducción sea buena, porque todo depende del contexto en que se razona inductivamente. Confirmar probabilísticamente una hipótesis en oncología con un 60% es una inducción buenísima, ¿no? Que una hipótesis de un médico que se dedica a la curación del cáncer se confirme en un 60% es un grado muy alto de probabilidad. Pero que un astrónomo haga la predicción de un eclipse con un 90% de probabilidad es un fracaso, ¿no? En ese contexto, 90%, que es más de 60%, en ese contexto es un fracaso. Las malas inducciones que aparecen en el libro de Estivella son las dos falacias inductivas de las que habla. La falacia de estadística sesgada y la falacia de estadística incompleta o insuficiente. ¿Por qué son falacias inductivas? Ahí se habla de encuestas. Cuando se realiza una encuesta y se procesan los datos, cuando se realiza una encuesta y se procesan los datos, cada respuesta de cada encuestado, cada respuesta de cada encuestado se convierte en premisa de un razonamiento inductivo cuya conclusión es el porcentaje de probabilidad. Yo puedo hacer una encuesta electoral, ¿no? Cada respuesta de cada encuestado es premisa de un razonamiento inductivo en el procesamiento, en el análisis estadístico de datos, y el porcentaje final, ¿no?, es la conclusión. Pero sucede muchas veces que la encuesta está viciada de nulidad porque la muestra no es representativa. Yo les contaba en el grupo anterior una anécdota que muestra la poca representatividad de una muestra. Yo fui una vez, entré a trabajar en una universidad privada y me abrieron una cuenta en el Banco Santander Río. Ahora en la UBA también tenemos cuenta en el Banco Santander Río. Bueno, cuando voy a la sucursal Microcentro, es una sucursal chiquita del Banco Santander Río, trabajan 10 empleados nada más, o al menos en aquel entonces trabajaban 10 empleados nada más. El empleado que me atiende me dice: profesor, usted fue mi profesor en pensamiento científico, en UBA 21. Ah, sí, yo ni me acordaba de eso, ¿no? Ya tuve 45.000 alumnos en estos 30 años, pero de algunos me acuerdo, pero de él no me acordaba. De algunos me acuerdo, sí. Y bueno, me contó el cuatrimestre que cursó, la nota que sacó, todo, estaba contento, y me fue a sacar una fotocopia. Cuando va al fondo a sacar fotocopias, en la fotocopiadora había una empleada y él le cuenta, dice: mira, estoy atendiendo a mi profesor de pensamiento científico. Y la chica me mira y me dice: profesor. También había sido alumna mía. En esa sucursal trabajaban 10 empleados, 2 fueron alumnos míos. Si yo tomo eso como muestra, puedo decir que el 20% de los empleados del Banco Santander fueron alumnos míos. Pero la muestra no es representativa, no es cuantitativamente representativa. Hay dos objeciones. Disculpa. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Segundo piso patología? ¿Cómo? Segundo piso patología. No, este es el servicio. ¿Esto es la habla 4? Acá se habla 4. No, habla 4 es en el subsuelo. Patología es en el segundo piso. Seguí subiendo. La 4 es en el subsuelo. No, se pasó la clase acá de la 4, ¿no? Se pasó acá.
Patologías en el segundo piso. No sé qué materia están dando, sociedad y Estado, me parece. Y acá empieza la. Bajá abajo y preguntá en intendencia eso. Sí, pero la teoría es de nuevo. No, esta es la de 5 a 7. Gracias. Ah, Bianchini, sí, patología. Gracias. Bueno, entonces hay dos objeciones a la muestra. Cuando se hace un recorte cualitativo, ¿no? Y cuando se hace un recorte cuantitativo, ¿no? Si yo voy a encuestar, ¿no?, sobre las próximas elecciones nacionales a La Recoleta, a Barrio Parque, a Palermo Chico, encuesto a 2000 personas ahí, es probable que mi encuesta me diga que va a ganar un candidato de centro derecha, porque en estos barrios, no todos, pero vive un alto porcentaje de gente con buen poder adquisitivo, que se identifica con estos candidatos de centro derecha con políticas neoliberales. No todos, pero un alto porcentaje. Entonces, si tomo esa muestra, es una muestra sesgada. Sesgo quiere decir recorte tendencioso. Hay un recorte tendencioso de la realidad. Tomo esa muestra, ¿no? Yo recuerdo la empresa Wolsinectis en las elecciones de 2003 hizo una encuesta, suponiendo que la encuesta no fuera fraudulenta, y daba ganador a López Murphy. ¿Se acuerdan? El que lo cargaban con el que tenía cara de bulldog. El que nos bajó el 13% los sueldos, junto con Cavallo, a los jubilados, empleados públicos, ¿no? Bueno, durante el gobierno de la Rúa. Lo daba ganador a él. Después va a la elección y saca el 3%, ¿no?, de los votos. No, nada que ver. Suponiendo que la encuesta hubiera sido real y no que Wolsinectis estaba jugando para López Murphy, ahí hubo un recorte tendencioso de la realidad. Los que en aquel entonces tenían computadora, los que en aquel entonces tenían cuenta con Wolsinectis, los que en aquel entonces vivían en Capital Federal, ¿no? Suponiendo, bueno, ahí vieron los resultados. Por eso, si yo voy a esos barrios donde hay un 80% de gente que tiene un buen poder adquisitivo y se identifica con candidatos neoliberales de centro derecha, me va a dar la encuesta de que en las próximas elecciones gana un candidato de centro derecha. Ahí la muestra está viciada de nulidad porque hay un sesgo, un recorte tendencioso de la muestra, cualitativo. La muestra no es legítima cualitativamente. Si voy y encuesto a Susana Jiménez, a Mirta Legrand, a Marianito Grondona, en esos barrios, bueno, ya sé cuál va a ser el resultado de la encuesta, ¿no? Ahora puedo cometer otro error. Voy a todo el país, encuesto a todo el país, a todas las ciudades, a todos los pueblitos del país, pero encuesto a 200 personas. Entonces la muestra no es cuantitativamente representativa. No es cuantitativamente representativa. Porque nuestro país tiene aproximadamente, pongamos 20, 22 millones de potenciales electores. 200 no es una muestra representativa para 22 millones de potenciales electores. 2000 ya sí que sería, pero 200 no. Entonces, en ese caso, si yo doy los resultados, los porcentajes están viciados de nulidad porque la muestra que yo tomé es cuantitativamente poco representativa. Entonces, ahí hay falacias inductivas, las dos falacias inductivas que están en el libro. La de estadística sesgada y la de estadística insuficiente o incompleta. ¿Cuál? La insuficiente o incompleta.
en vez de hacer un recorte cualitativo en barrios de Capital Federal, ¿no?, me voy a todo el país, como se debe hacer, porque son elecciones nacionales. Encuesto a gente en todo el país. Pero en vez de encuestar a 2.000 personas, encuesto a 200. Entonces la muestra es cuantitativamente poco representativa. Se deben encuestar a 2.000. Ahora, si encuesto a 2.000, pero las encuesto en los barrios de más alto poder adquisitivo de Capital Federal, también la muestra es poco representativa, pero desde el punto de vista cualitativo. Encuestar a 2.000 en Recoleta, Barrio Parque, Palermo Chico, es cuantitativamente representativo, pero no lo es cualitativamente. Encuestar a 200 en todo el país es cualitativamente representativo, pero no es cuantitativamente representativo. ¿Se entiende? Esas son las dos falacias que habla el libro de Astivella. Son falacias inductivas por esto, porque cada respuesta del encuestado es la premisa de un razonamiento inductivo. Sí. De composición y división. Bueno, no es difícil. Es muy fácil. Los ejemplos de copy del libro de copy que están transcritos por Astivella son muy claros. Supongamos que tenemos una mega computadora en una habitación que abarca una gran habitación, una mega computadora pesadísima. Y decimos, esta computadora es pesada. Por lo tanto, las partes que la componen deben ser pesadísimas. Abrimos la computadora y está compuesta por millones de microchips que pesan 1 gramo cada uno. Entonces, la falacia consiste en hacer extensiva a cada una de las partes las propiedades del todo. El todo es pesado. Esta es la de división, ¿no? El todo es pesado, la máquina es pesada. No necesariamente cada una de las partes ha de ser pesada, ¿no? Puede estar compuesta por millones de microchips livianitos. A la inversa, la de composición. Las piezas que componen esta computadora son livianitas. Pesa 1 gramo cada uno. Cada microtransistor pesa 1 gramo cada uno. Esta máquina es fácil de mover. Cuando la queremos mover, nos morimos, ¿no? No podemos darle paso. O sea, acá es al revés. Se hace extensivo al todo la propiedad de cada una de las partes. Esta falacia de composición es muy común en determinadas discriminaciones, ¿no? Porque determinados individuos pertenecientes a una etnia tienen determinadas cualidades